¿Qué tal, gente? Estamos acá nuevamente tratando de hacer algo para hacer de este mundo un mejor lugar donde vivir. A partir del momento en que se instaló este tema de la cuarentena y de estar aislado y demás, que tiene su razón de ser, como siempre lo digo, obviamente no voy a entrar a tallar en esas cuestiones. Yo creo, y me parece que ustedes también, eh, se impone la necesidad de emprender, se impone la necesidad de tratar de poder hacer algo desde nuestro lugar y no esperar que las cosas vengan de algún otro sitio, porque de ser así sería un milagro y quizás existan, no digo que no, pero entonces me puse me centré en esta cuestión de vender, de emprender. Emprender para mí es vender. Digamos, si no vas a vender, ¿para qué vas a emprender? O sea, emprender es comenzar a vender. Y siempre lo digo, y lo dije varias veces, para aquellos que escuchan, ¿no? También por ahí mucha gente no escucha, no quiere escuchar, está bien, no es su momento quizá, no sé. Pero hay un intercambio de valores, no es estrictamente comercial, o sea, la compra-venta de mi humilde modo de ver las cosas, yo creo que eh, viene, trae aparejado un intercambio de valores más que un intercambio estrictamente monetario o de valorización pecuniaria. Entonces dijimos que vender, en el video anterior, era hacer que el otro te compre. Que no era ni exhibir, que no era ni siquiera el hecho de que se relacione con uno con la necesidad del otro, eh, que no significaba eh, ninguna de las cuestiones que la gente entiende que significa vender, sino que vender significa simplemente que el otro te compre. Ahora, todas las cuestiones que la gente entiende por venta, ¿no? Por venderse, porque uno vende un servicio, se vende, ¿no? Y el otro te compra. Cómo relacionarse con la necesidad del otro, cómo exhibir las mercaderías o el servicio que uno vende para que el otro vea, cómo convencer de que el producto de uno es mejor, teniendo siempre en cuenta que no importa lo que uno venda, sino que lo que importa es la idea que, que el otro se lleva de lo que vendes, del servicio que vos le das. Porque si yo brindo un buen servicio y el receptor entiende que fue un mal servicio, va a montar una campaña en mi prestigio. Y si yo vendo un mal servicio y el cliente va con la idea de que le vendí un buen servicio y va a ir a hablar bien de mí, independientemente del servicio que yo le haya vendido. O sea, vender un servicio bueno y vender un servicio malo es exactamente lo mismo, con la diferencia que al malo seguramente no lo vas a volver a vender. Ahora, quería hablar un poquito de esto de relacionarse con la necesidad del otro. Y esto es cierto, es necesario. No es precisamente vender, pero es necesaria. Es una herramienta necesaria para vender, relacionarse con la necesidad del otro. Y para eso necesitamos empatía, porque la empatía es la columna vertebral de la confianza. Sin empatía no hay confianza. Si no hay confianza no hay nada. No tengo clientes. Entonces yo tengo que empatizar con el otro. Ahora, ¿qué es la empatía? La empatía suele confundirse con la simpatía. Y la simpatía no es lo mismo que la empatía. A lo sumo, en el mejor de los casos, la simpatía sería eh, algún costado defectuoso, una manera defectuosa de la empatía, ¿no? O sea, ser simpático con alguien, o tener simpatía con alguien es un proceso, consiste en un proceso a través del cual yo puedo conectarme con las emociones de la otra persona. Yo soy simpático, yo me río, el otro se ríe, listo, yo me conecto, yo entiendo, yo racionalizo los sentimientos, las emociones de la otra persona. Si las entiendo o no, no importa, eso no importa. Yo soy simpático porque puedo entender, ¿no es cierto?, las emociones ajenas. Bien, ahora la empatía es otra cosa, en la empatía ya importan mis emociones. Si yo no soy consciente de mis emociones, difícilmente yo pueda entender de verdad, comprender.
ponerme en el zapato del otro, de corazón, ya no racionalmente simplemente, no desde un punto de vista racional, sino comprender de verdad las perspectivas, los deseos, los pensamientos, las carencias, los sueños del otro. Parecería muy loco esto, pero es así, gente. Si yo no entiendo todo esto del otro, yo no voy a poder ser empático. Y para poder entender todo esto del otro, yo tengo que entender primero mis emociones. Porque si el mundo es lo que soy yo, me conozco y conozco al mundo. Yo, si no me conozco, muy difícilmente voy a hacer que el otro me conozca, y yo difícilmente pueda lograr conocer al otro. Porque todo pasa por mí primero. Entonces es un poco más fácil y un poco más complejo de lo que la gente cree por ahí generar esto de la empatía. Es relacionarte primero con tus emociones para poder así después entender las emociones del otro. Entonces, cuando yo tengo que saber qué necesita el otro, o si el otro necesita aquello que yo tengo para vender, ¿cómo me doy cuenta yo de lo que necesita mi cliente? Me tengo que dar cuenta yo, indagándolo yo, preguntando yo, conectándome yo con las emociones de mi cliente. Pero ¿cómo yo me conecto con las emociones de mi cliente para saber qué necesita mi cliente? Conectándome primero con mis emociones. Si no soy sincero para conmigo, no puedo ser sincero para con los demás. Es un poco quizás difícil este concepto y abstracto de entenderlo, pero es así. Ahora, si yo observo cómo me dice mi cliente lo que me dice, qué movimientos hace cuando me dice lo que me dice, en qué tono me dice lo que me dice, yo voy a poder tener un cúmulo de informaciones que me van a dar mucha destreza al momento de relacionarme en esa interacción intersubjetiva entre sujetos con la otra persona. En las relaciones, en aquellos campos en donde se necesita una mayor relación interpersonal, se necesita más destreza y más capacidad para captar empáticamente, ¿no es cierto?, este cúmulo de informaciones que el cliente te da cuando te hable, cuando te dice. No importa mucho lo que diga, importa cómo lo dice. La gente cuando dice algo, nosotros todos cuando decimos algo, un 58%, más o menos, a ver si me acuerdo, un 58% lo decimos con el cuerpo. Un 58%. Un 35% lo decimos con el tono. Y creo que un 7% tiene de importancia las palabras que pronunciamos. Entonces fíjate cómo se mueve tu cliente, qué dice, cómo lo dice, cuando dice lo que dice, en qué tono lo dice. Y lo contrario a la empatía, ya para ir cerrando este tema de la empatía, es la invalidación. Eso es lo contrario a la empatía. Cuando yo le resto importancia a las cuestiones que mi cliente me dice, yo estoy invalidando sus sentimientos. Y al invalidar, al minimizar sus dolores o sus problemas, yo los agrando. Entonces, hay que tener cierta capacidad. Y esto no quiere decir enroscarle la víbora al cliente. Esto de manera alguna significa, mirá, es como la sonrisa. Es un instante y dura para toda la vida. Nadie necesita una sonrisa más Nadie necesita una sonrisa más que aquel que ya no tiene ninguna para dar, dice un proverbio chino. Aquel que entra con cara de culo, a ese sonreírle, porque es el que más necesita de una sonrisa. De una sonrisa sincera. Porque una cosa es la adulación barata y otra cosa es la apreciación sincera. La apreciación sincera se siente. La empatía es una cuestión que pasa por tus emociones, primero y antes que nada, para después desembocar en las emociones de la otra persona y lograr así la confianza. Porque un cliente es alguien en el quien yo confío y es alguien en quien confía en mí. Esto viene de prospectar, esto viene
de cómo formar nuestro nicho de mercado, y viene de aquel video último que hicimos, este último video que hicimos, en el que hablamos, en el que tratamos el tema de la compra-venta, y llegamos a la conclusión de que es hacer que el otro me compre, y no todas esa serie de cuestiones que la gente cree que significa vender. Y hoy hay que vender, hay que venderse, porque ahí afuera, siempre lo digo, hay mucha gente que necesita de lo que nosotros sabemos. Tratemos de ser personas confiables, tratemos de empatizar con el cliente, tratemos de hacer un buen trabajo y tratemos de emprender, pero para eso hay que vender, porque si no vas a vender, ¿para qué vas a emprender? Emprender es vender, es así, un servicio, un producto, lo que sea, pero relacionate con la necesidad del otro, sí, pero primero empezá por tus emociones, porque sos vos el que vas a tener que captar qué necesita el otro. El otro no va a venir a decirte qué necesita, porque el otro muchas veces ni siquiera sabe lo que necesita. Vos tenés que descubrir qué necesita el otro y así relacionarte con esa necesidad y poder ofrecer tu producto o tu servicio, lo que sea. Para emprender hay que vender. Si no vas a vender, mejor no emprender. Así de sencillo.